Saludos desde la provincia de Morona, Santiago, Maca, su capital. Hoy 12 de febrero, Día de la Amazonía. Por supuesto, aquí tenemos que estar orgullosos de ser amazónico, especialmente de Szechuar, aún con el linaje de la conexión y el respeto a la naturaleza y a la gran sabiduría de Arutan. Yo he dicho y manifestado siempre que también en el pueblo shuar existen clases sociales. Unos que se creen más importantes que otros. Unos que siempre aceptan lo que le dicen. Cuando rompemos ese yugo, esa barrera de la imposición, hacemos lo que hoy hacemos, expresarnos, crear opiniones siempre basado en la verdad. Pero ahí es cuando viene lo duro, lo fuerte, cuando uno se toca el avispero, ¿sí? Los intocables, los que creen tener la verdad sobre todo, ¿no? Porque hay pugna de poderes, pugna de imposiciones hacia los demás. ¿Quién impone más? Pero se olvidaron del verdadero liderazgo, el verdadero objetivo del servicio. Eso dejaron para después. Hoy están interesados donde hay más plata para robar. Y hay que decirlo las cosas como son. Este medio se caracteriza por expresar una opinión basada en la verdad. No tiene fines de lucro. Caso contrario, yo también andaría buscando pautas publicitarias, ¿no? En las empresas mineras, en la prefectura y entre otros. No, este no es el objetivo de este medio. Este medio nace con el propósito de servir y de crear conciencia en el pueblo shuar para que podamos despertar, para que los mismos de siempre no hagan de nosotros burros de carga. Es triste lo que pasa en nuestra gran organización. Siempre lo he dicho, hay que reformar los estatutos, pero para eso declaremos una asamblea constituyente del pueblo shuar. No unos pocos, no nos impongan unas plantillas, ¿no? Para que nosotros después digamos sí o no. Elaboremos una plantilla juntos de los estatutos. No pongamos a 2, 3 abogados que lo único que saben es nada más mentir, ¿sí? Hay una norma superior, ese derecho natural, que es intocable. El derecho a la vida, el derecho a expresarnos, y lo hacemos con altura. Pero hoy en estos tiempos, ¿no? Cuando uno expresa y toca ese gran avispero, amenazan a través de terceros, ni siquiera se atreven a amenazar de forma directa, sino a través de terceros, imponiendo el miedo. El miedo es una enfermedad que yo no la poseo. Hay que avanzar a paso firme, pero con conciencia. Hagamos del pueblo shuar orgullo del mundo, pero para aquello necesitamos una lucha. Y sin lucha no hay libertad. Y sin libertad no podemos llamar democracia. Hoy la gran organización pretende, a través de individuos, pretende hacer un lanzamiento de un gran proyecto que debería ser orgullo para todo el pueblo shuar, con total transparencia y saber en dónde están aquellos fondos que vienen para el pueblo. Sin embargo, se han dedicado a comprar conciencias para decidir con unos pocos ciudadanos el proyecto de todos y así llevarse los recursos a sus bolsillos. Porque nadie, absolutamente nadie, ha hecho nada a los presidentes y expresidentes que han destruido la organización. Por eso se creen intocables y no hay ley para ellos. Por una sola razón. Porque aún no ha habido un hombre o una mujer que represente la organización para que entiendan una vez por todo que el pueblo es el mandante, no en los discursos. Pero pronto vendrá la libertad, señores. Estamos avanzando.
estamos trabajando. No tenemos interés algunos políticos ni organizativos, pero sí estamos aquí creando un espacio para despertar al pueblo shuar de la esclavitud del pensamiento que estamos viviendo. Los intocables no son eternos, ni la muerte no es el final. El nuevo Consejo de Gobierno de la gran organización Nafish, en caso de que el lanzamiento se dé y no sea transparente dónde están los fondos, el nuevo Consejo de Gobierno tiene la obligación de transparentar los fondos al pueblo shuar. Caso contrario, será un gobierno más, un gobierno tibio, que lo único que ha hecho es ser un presidente más. Pero aquí estamos. Se vienen sorpresas, se vienen nuevos candidatos, porque los candidatos actuales en estos momentos, tibios, sin voz, y los mismos que lo único que pretenden llegar es ser presidente. Pero la esperanza es lo último que se pierde.